Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo Hangout de Aleteia, en este caso para hablar del tema de la libertad religiosa en el mundo donde existe persecución física a quienes creen en cualquier religión, cristianos evidentemente con un punto focal importante, pero también la persecución ideológica, doctrinal, que está muy de moda últimamente, al menos desde el análisis de la situación. Para compartir, digamos, el contenido de este tema, hemos invitado a Javier Menéndez Ros, que es el director de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que es una organización que cada año redacta uno de los documentos más importantes, uno de los reportes más concretos sobre el tema de la libertad religiosa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. También, como siempre, tenemos a nuestros expertos en la comunicación. Tenemos a Inma desde Valencia, en España, que es editora de Aleteia en español. Hola, buenas tardes. Y también a Paloma García, que es corresponsal de la cadena COPE aquí en Roma. ¿Qué tal? Hoy no podemos contar con la voz autorizada de Jaime Septién desde México por una cuestión de fuerza mayor, pero vamos inmediatamente a abordar este tema tan fundamental como es el de la libertad religiosa, un debate que lleva muchos años y que parece un poco estancado, o que ya está la sensibilización con respecto a esto a un nivel que parece que no se mueven más allá de las noticias cuando surgen algunos ataques concretos, por ejemplo, en Medio Oriente o en África. Y entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se encuentra este caso, esta situación de la libertad religiosa en el mundo hoy, en el año 2013, con la situación a nivel internacional, como ustedes la ven desde Ayuda a la Iglesia Necesitada? En mi opinión, hay dos puntos de vista. Uno, creo que existe una mayor concienciación a todos los niveles, desde luego en comparación con lo que era hace 2, 3, 4, 5 años. O sea, los medios están recogiendo con mucha más frecuencia, no solo episodios concretos, sino el mismo hecho, como comentabas, de la falta de libertad religiosa y de episodios concretos. Existe esa concienciación, que es algo muy positivo, que llega al ciudadano y que llega también a los gobiernos y a las instituciones, tanto europeas como mundiales, y esto es muy importante, porque esto supone que hay visos de que de alguna manera, al haber más concienciación, pues de que se puede hacer algo en favor de esta libertad. Pero es cierto que a la vez, frente a todo el desarrollo económico, frente a muchísimos avances técnicos y científicos, este derecho fundamental se sigue vulnerando y, desgraciadamente, cada vez más. ¿Por qué se sigue vulnerando? Pues porque la forma de entender la religión de algunas personas y de entender en concreto la exclusividad de su propia religión, quitando todas las demás religiones, es algo que cada vez es más frecuente y está siendo utilizado por gobiernos, por ideas religiosas y sobre todo también por grupos terroristas que están haciendo que todo lo que no sea su propia religión pues haya que excluirlo y haya que eliminarlo. Existe una sensación en el mundo cristiano y también en el mundo católico de una gran impotencia con respecto a lo que pasa, sobre todo en países donde la persecución, la discriminación religiosa es una política, ¿no? Sabemos en el mundo árabe, ¿no?, que existen países donde prácticamente no se puede tener templos que no sean islámicos, que no se pueden tener actividades, organizaciones o fundaciones. Esto se da en muchos países en diferentes medidas. Y quizás esa sensación de impotencia es porque no hay muchos apelos, pero no cambia nada. ¿Ustedes piensan que estas palabras, que estos llamados tienen una incidencia o que caen en saco roto y que no? Desgraciadamente, en muchas ocasiones caen en saco roto. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos, y en concreto cuando son gobiernos, vamos a decir, religiosos, o donde la influencia de la religión, especialmente de la religión
religión islámica, que es una de las que más incumple la libertad religiosa, pues no hacen caso absoluto y de hecho hay leyes anticonversión a todo lo que no sea convertirse de la religión mayoritaria en la que viven, y existen leyes donde está prohibido el proselitismo y no hay que irse muy lejos. O sea, si hablamos de Marruecos, hablamos de Argelia, hablamos de Turquía en plena Europa, con visos de unirse a la Unión Europea, y son países en que sistemáticamente estos son situaciones que simplemente el hacer proselitismo o el querer convertir a un musulmán al cristianismo te puede llevar a la cárcel. Ahora voy a abrir el juego, digamos, a las preguntas de nuestros especialistas. Pero digamos, la idea es abordar dos partes, ¿no? Esta primera parte, que es la parte de la violencia física, y una segunda parte, que es la persecución más sutil, que es propia del mundo occidental, desde el punto de vista legal o también desde el punto de vista de un ambiente hostil a nivel social. Vamos con Inma, justamente para hablar de estos temas. Sí, hay una cuestión que creo que está poniendo. Yo, por un lado, en Europa veo una tendencia positiva, y la prueba es este observatorio de la libertad religiosa que preside Máximo Introvigne y que se ha puesto en marcha, y que de alguna manera supone un reconocimiento institucional a la defensa de este derecho. Y por otro lado veo también una mayor concienciación ante lo que está pasando después de la primavera árabe. Por ejemplo, hoy nos llegaba a través de la revista Oasis, que conocerán, un centro de estudios de diálogo con el Islam, llegaba la noticia preocupante de lo que está pasando en Túnez. Es uno de los países que ha sido siempre, digamos, adalid del respeto al pluralismo religioso dentro de un límite en los países islámicos, y que ahora está el islamismo cada vez más fuerte y cerrándose, radicalizándose en una sociedad que siempre fue abierta, ¿no? Entonces yo creo que ante este nuevo, porque al principio yo creo que la primavera árabe parecía un viento de libertad, sin embargo parece que los resultados no están siendo los que en un principio parecían, ¿no? Entonces yo sé que Ayuda a la Iglesia Necesitada es una de las instituciones que más está haciendo por la Iglesia en estos países. Yo quería preguntar a Javier, precisamente también porque España está enfrente de la parte sur del Mediterráneo, donde se ha producido esta primavera árabe. Yo quería preguntarle su opinión al respecto. Sí, la primavera árabe, ciertamente, el propio nombre es un nombre bastante eufemístico que respondió a una primera impresión bastante optimista que muchas personas se hicieron, pensando más en tipo de cambio políticos, donde se acabaría con regímenes autocráticos, regímenes autoritarios, muchos de ellos de larguísima duración, y pensando en que problemas como el paro juvenil, problemas como una economía muy dependiente en algunos casos nada más que del turismo, etcétera, pues tendría que cambiar ciertas injusticias enquistadas en la sociedad, en Egipto, en Túnez, en Libia, pues cambiarían. Y desgraciadamente, mencionabas Túnez, pero por ejemplo Egipto está siendo, la muestra más clarísima del invierno árabe más crudo que puede existir, donde ciertamente ese 10% de coptos, tanto ortodoxos como católicos, que existen allí, no solo se están viendo mucho más marginados y discriminados, sino auténticamente perseguidos y sufriendo unas consecuencias que algunos ya aclamábamos y que desgraciadamente es lo que nos ha traído el invierno árabe. Paloma. Sí, en estos últimos meses, y precisamente a propósito de la primavera árabe, hemos escuchado a los dos papas hacer sendos llamamientos. El Papa Benedicto, el Papa Emérito, en el viaje al Líbano, habló mucho de este fenómeno y lo que realmente suponía, y sobre todo suplicó a los cristianos que no emigraran, que tuvieran el coraje, la fe suficiente, porque no podían despoblar la tierra, ¿no? Era una forma de dejar ya completamente la lucha. Y ese problema viene desde hace muchos años. Este último domingo el Papa Francisco, en este mismo sentido, ha recordado cómo sufrían los apóstoles, los primeros cristianos, y cómo vivían el martirio, y pedía expresamente oraciones por tantos cristianos que sufren en muchos países. Hoy en día, ¿sirve de algo lo que dice el Papa? Se nota
en el mundo árabe o en el mundo perseguido o en el que vivimos los que deberíamos estar conmovidos y ayudando? Desde mi punto de vista, hombre, nos sirve para una cosa muy importante, que es, por lo menos, para aumentar esa concienciación de la que hablábamos. En segundo lugar, para los que tenemos fe, para rezar con mucha más conciencia por esos cristianos perseguidos, porque es verdad que a veces confiamos solo en las almas humanas y si solo confiamos en eso, pues de alguna manera nos falta lo más importante. Entonces, creo que es muy importante la oración por ellos. De esta manera ayuda a la Iglesia necesitada, no simplemente hace campañas de concienciación o de recogidas de fondos para ayudar a los cristianos que sufren, sino también cree firmemente en la oración y creo que debería ser la postura de todo creyente. Y en tercer lugar, hombre, puede haber gobiernos de buena fe que se sientan influidos por este tipo de llamadas, pero también es cierto que mayoritariamente los que la incumplen pues la siguen rechazando, lo diga el Papa Benedicto XVI, Juan Pablo II o lo diga el Papa Francisco. Entonces, de alguna manera, yo pienso que tiene que haber un tema mucho más fuerte político, o sea, tiene que haber un tipo de presión gubernamental de tal manera que lleve pues a no solo lo que ha hecho Massimo Itruvini y otros políticos católicos europeos en el Parlamento Europeo, sino también en otras instancias, a que haya una presión muchísimo mayor sobre los gobiernos, de tal manera que esa presión sea política e incluso yo diría que haya una presión económica, hasta tal punto que haya gobiernos en que digan, oye, mis relaciones comerciales las tengo en juego porque estoy incumpliendo uno de los derechos fundamentales que es la libertad religiosa. Entonces, hasta que eso no lo tomemos en serio en Occidente y hagamos este tipo de presión, pues ciertos países se van a seguir pues pasando por donde quieran pues todo este tema del derecho fundamental. Pero para eso, Javier, perdona, tendremos que predicar con el ejemplo. Quiero decir, aquí en Occidente, bueno, hemos visto la sentencia del crucifijo, estamos viendo en España concretamente sentencias de corte laicista. En fin, quiero decir, sí, no podemos pretender que se haga fuera lo que no estamos haciendo en casa. Evidentemente, claro. Evidentemente. Ahora vamos a ir a ese tema porque justamente en la otra parte pero digamos antes de concluir esta primera parte de la violencia física y de la persecución más real que viven muchos cristianos, pero también de otras religiones, en India y en otros países donde también otras religiones están sufriendo atentados, ataques. Se ha puesto muy de moda, voy a decir, o en boga el término de cristianofobia, ¿no? Quizás un poco inspirándose a la corriente de opinión posterior al 11 de septiembre que decía que los hechos de terrorismo habían generado una islamofobia y que había que evitar, digamos, el choque de culturas, ¿no? La pregunta es, ¿cuán real es este concepto de la cristianofobia y cuán es digamos, el impacto que el ataque contra solo los cristianos, ¿no? Selectivo contra los cristianos, da pie justamente a este concepto de la cristianofobia? Bueno, yo pienso que es ciertamente algo absolutamente real, no es un fenómeno inventado por nadie, porque lo que está estudiado es que de cada 10 personas que son perseguidas por razón de su fe, 7 personas son cristianas. Entonces, esto quiere decir que es una realidad. Y traducido en millones de personas, hay 200 millones de cristianos que se estima que están perseguidos por su fe y 150 millones más que están discriminados. Entonces, si 350 millones de personas no son representativas de una realidad, pues yo creo que ciertamente esta es una realidad que además yo te puedo decir que la he vivido personalmente, la he visto en Egipto, la he visto en Irak, la he visto en regiones de la India, la he visto en regiones de Bangladesh, la he visto en Pakistán, la he visto en Bosnia. O sea, he vivido y he visto lo que han hecho los terroristas, lo que han hecho los grupos de presión radicales, y no solo musulmanes, sino países como la India, donde la gente se cree que todo es bondad y todo es incienso y demás, donde los hindúes radicales han hecho auténticas barbaridades y desgraciadamente las siguen haciendo. Hablando de las barbaridades, tenemos una pregunta desde Twitter que hace Álvaro y dice: el cristianismo, para ser auténtico, tiene que ser sometido a prueba.
¿Es necesaria de alguna manera entonces esa persecución religiosa? Quizás es una pregunta más bien teológica, pero relacionada con las situaciones que tú mismo estás diciendo, las hemos vivido en carne propia, por lo tanto no es eufemismo, ¿no? Pues absolutamente, mi respuesta es que sí. O sea, nos encantaría a todos un cristianismo sin cruz, nos encantaría un cristianismo fácil, un cristianismo en el cual todos diésemos un vaso de agua al sediento y diésemos un pan al hambriento. Y eso sería un cristianismo que ojalá fuera así, pero es que desgraciadamente Jesucristo, empezando por sí mismo, fue el primer perseguido y nos prometió y nos dijo que habría persecución y la persecución forma parte consustancial del cristianismo. De hecho, lo preocupante sería si no lo hubiera, en el sentido de decir, algo está mal en nuestra fe si no somos perseguidos. O sea, si no somos capaces de dar testimonio, es que no molestamos a la oscuridad. O sea, es como una vela encendida. La vela encendida molesta a la oscuridad, hace daño. Entonces, de alguna manera, eso es lo que pasa con el cristianismo, que si es amor auténtico y si es proclamación de la verdad, pues hace daño a la oscuridad y la oscuridad ha declarado la guerra a la luz. Y entonces eso es una realidad que existe y que seguirá existiendo. Bien, es verdad que puede tener diferentes intensidades, diferentes fuerzas y hay momentos en la historia, en los últimos 20 siglos, en que han sido muy diferentes. Ha habido persecuciones más radicales, persecuciones más moderadas, pero ciertamente tenemos que ser de alguna forma conscientes de que esta es algo que es consustancial con el cristianismo. Persecución religiosa se ha dado, las persecuciones religiosas se han dado a lo largo de la historia. No es una cosa nueva lo que se vive hoy, o lo que se pudo haber vivido en los últimos años comparado a 100 años atrás o 500 años atrás. La pregunta es, ¿se puede considerar una serie de legislaciones que se están dando en el mundo occidental que van a tocar ciertos valores que algunos consideran sociales, otros consideran religiosos, pero que es parte, digamos, de la propia identidad, como una persecución, como un ataque, porque en España y en otros países de América Latina y en Estados Unidos y en Europa se presentan estos no como un ataque contra la libertad religiosa, sino como una igualdad, ¿no? Una apertura legislativa. ¿Esto es así o realmente detrás hay sí un intento de persecución? Bueno, es que el propio término libertad, cuando se confunde con todo vale, ahí viene la mayor confusión. Entonces, la mala utilización de este término, no solo aplicado a la libertad religiosa, sino aplicado a todo, es, claro, o sea, vamos a ver, o sea, si la libertad es hacer lo que cada uno quiere, que es el libertinaje, entonces apaga y vámonos. Porque entonces quiere decir que los gobiernos tienen que permitir absolutamente todo. O sea, podrían permitir, ¿por qué no se va a reconocer que un matrimonio puede ser la unión de una persona de un sexo con 3 de otro sexo? ¿Por qué no? Si hay un gobierno y una voluntad mayoritaria de un pueblo que lo dice, ¿por qué no lo va a ser? Entonces, o sea, vamos a ver, o sea, la libertad no quiere decir que yo pueda hacer lo que quiera o pueda llamar a cualquier cosa por el nombre que me dé la gana, en fin. Entonces, yo creo que de eso parte el principio. Inma. Bueno, yo también soy, bueno, me gusta utilizar la palabra persecución con mucha discreción, en el sentido de que también lo noto yo y bueno, publicamos un texto de un experto hace poco en Aleteia sobre este tema. También hay un riesgo en utilizar la palabra persecución y es la de intentar, entre comillas, preservar un cristianismo cómodo al que le cuesta enfrentarse con la opinión pública. O sea, de alguna manera yo creo que yo lo llamaría signo de los tiempos más que realmente un tiempo de persecución. Yo creo que la secularización ha sido muy buena, que ha obligado a la Iglesia a repensar muchas cosas, a repensar muchos discursos y a ir al corazón y no al corazón de las personas, respetando la conciencia, mucho más que quizás antes la idea que había de una sociedad cristiana ya institucionalmente establecida, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que en esto el cristianismo ha ganado muchísimo. Por eso me gustaría matizar y no sé qué opinas, Javier, sobre esto. Sí, evidentemente parte de razón tienes. O sea, yo, por ejemplo, en las lecturas de los Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo en estos días en la misa, vemos la diferencia entre los apóstoles muertos de miedo cuando murió Jesucristo, que no se atrevían ni a salir de su habitación, cerrados absolutamente
diciendo aquí nos van a matar, a de repente, cuando reciben el Espíritu Santo, son capaces de salir, de jugarse la vida y de ser perseguidos auténticamente y decir, me da igual. O sea, llega un momento en que dicen, el otro día salí en la lectura, me parece que del domingo, decía, me da igual, o sea, porque es mucho más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Entonces, es verdad que hay un cristianismo cómodo, es verdad que hay un cristianismo fácil, un cristianismo no vivido, no testimonial, no experimentado, que de alguna manera pues es imposible que lo persigan. De hecho, yo creo que produce lo contrario, que es exactamente la desafección. Y esto es algo de lo que nos podemos acusar mucho respecto a nuestros jóvenes, es decir, hasta qué punto no somos culpables de que muchos cristianos no sigan nuestra fe porque no hemos dado testimonio de autenticidad. Entonces, en este sentido, te doy toda la razón del mundo, pero por contra, existe muchas personas que lo viven con absoluta certeza y con absoluta convicción. Y a mí personalmente, el testimonio que yo he visto en muchos de estos países que he mencionado antes, a mí me impresiona tanto que digo, bueno, la verdad es que ellos son los cristianos que no solo ya por los que tenemos que hacer algo nosotros por ellos, sino ellos ya lo están haciendo por nosotros, porque nos están dando testimonios que deberían autentificar nuestra fe. No, por eso, quede bien claro que me refiero al cristianismo occidental, no me refiero al cristianismo de países como sí, puede sí. ser... Del occidental te doy bastante la razón. No, y la pregunta, o más bien la reflexión es, a veces todo este sentimiento que viene desde estos países de persecución, y que también se manifiesta en el mundo occidental con estas leyes, etcétera, que a veces responden a otros intereses y no tanto con un interés de persecución, puede ser utilizado como una excusa, ¿no? Para decir, es más fácil hacerse la víctima que entrar en diálogo con un mundo que quizás requiere respuestas, ¿no? Es un poco, creo que la reflexión que... Sí, pero, o sea, vamos a ver, si hay una iglesia preocupada por el diálogo interreligioso, si hay una iglesia preocupada por las buenas relaciones con otros, es ciertamente la Iglesia Católica. O sea, no voy a decir que en el 100% de los países utilizando las armas correctas, pero desde luego interés genérico de la Iglesia Católica no solo en el diálogo interreligioso, en la convivencia, en la ayuda, en cómo es reconocido la labor de los misioneros y de muchísimas personas trabajando para la Iglesia Católica en muchos países. Yo creo que es una prueba de que se hace muchísimo por esta convivencia pacífica. O sea, es verdad que a lo mejor puede haber personas que digan, oye, mira, no quiero saber absolutamente nada con otras religiones, la mía es la auténtica y paso de todas las demás. Pero yo creo que hay una postura muy importante y ciertamente en la Iglesia oficial de luchar por la convivencia y luchar por la armonía de las religiones, donde se sabe que hay muchos territorios en los que evidentemente hay que compartir y no se trata de repartirse el pastel, sino se trata simplemente de que cada uno tenga el credo y la libertad para vivir su fe en público y en privado. Sobre esto, si me permites, Javier, una brevísima pregunta, porque yo creo que es eso, no debemos mezclar la cuestión del cristianismo en Occidente con la cuestión del cristianismo en países como el Oriente Medio, el Oriente Lejano, donde sabemos lo que está pasando en África, etcétera. Sí. Pero yo quería preguntarte sobre esto, hay una cosa muy interesante. Cuando se habla del diálogo con el Islam, se insiste en la palabra ciudadanía. Y yo no sé si, es decir, cómo buscar un concepto que permita una convivencia religiosa más allá de lo que es la cuestión de la pertenencia a las dos religiones. Entonces, yo no sé si nos podrías hablar algo sobre esto. Sí, lo que dices tienes mucha razón, porque hay muchos países en que los mismos derechos civiles, en el momento en que tú te profesas como cristiano, hay países islámicos en que dejas de ser un ciudadano, vamos a decirlo, estándar o normal con todos sus derechos y pasas a ser un ciudadano de segunda o de tercera categoría. Entonces, esta realidad que, por ejemplo, existe en Egipto, existe en Pakistán de una forma brutal, donde el cristiano es lo más ínfimo de lo más ínfimo, y como mencionaba antes, países como Marruecos o
como Argelia, donde, o sea, en cuanto te profesas cristiano dejas de tener una serie de derechos fundamentales. Entonces, si el ciudadano es el ciudadano de la religión mayoritaria y el que no lo es, ni siquiera tiene ese concepto con la totalidad de los derechos civiles, entonces hay muchísimo camino por recorrer. Paloma. Sí, yo quería centrarme más en el hoy, ayuda a la Iglesia necesitado, ayuda a la Iglesia que sufre, que es como se llama en Italia. Son ya 10 años de la muerte del fundador. ¿Sigue siendo útil esta forma de funcionar o estáis también buscando otra forma de darle un revolcón a la opinión pública, a la conciencia en todo el mundo? Bueno, vamos a ver, yo creo que ojalá primero no existiera la necesidad de tener que ayudar a otros hermanos nuestros en la fe. Ojalá eso fuera. Desgraciadamente, las injusticias, la falta de un reparto justo en muchísimos países de los bienes, incluso una realidad que la gente nos pregunta muchas veces, el mismo nombre mencionabas de ayuda a la Iglesia necesitada, la gente dice, pero vamos a ver si la Iglesia está llena de dinero, si la Iglesia, ¿desde cuándo? Pues yo digo lo mismo que en el mundo hay pobres y hay ricos, hay iglesias más ricas e iglesias más pobres, y iglesias auténticamente paupérrimas. Y esa es la realidad que nosotros hacemos, intentar que haya un reparto justo entre esa iglesia que tiene más, básicamente en países occidentales, en 17 países del mundo, que es donde tenemos oficinas, y la iglesia más pobre, más necesitada. Y la iglesia puede estar necesitada por muchas cosas. Puede estar necesitada simplemente por falta de recursos económicos, puede estar necesitada por estar discriminada, o puede estar necesitada porque realmente sufre auténtica persecución. Y estos son todo, y a veces se juntan las tres. Entonces, como esta realidad existía hace 10 años, existía en 1947, que es cuando se creó y se instituyó por el padre Berenfried, por el famoso padre Tocino, con unas características sociológicas, políticas diferentes después de la Segunda Guerra Mundial, pero sigue existiendo un tema absolutamente de refugiados, de persecución, de discriminación. Pues yo creo que tiene plenísima validez ayuda a la Iglesia necesitada. Y me encantaría decir, no es necesaria nuestra institución, pero al revés, yo creo que es muy necesaria y fijaros, os insisto mucho en lo que digo, no solo para ayudar a nuestros hermanos en la fe en todos estos países, sino yo diría, de verdad, el día que nos concienciemos de que la ayuda nos la están dando ellos a nosotros, ellos a nuestra fe, entonces empezaremos a ir para adelante. Porque yo siento que somos nosotros, y yo lo digo cuando lo proclamo en España, somos nosotros los auténticos beneficiados de la fe de nuestros hermanos perseguidos. La última pregunta, así como conclusión. Ustedes son observadores privilegiados, ¿no? Porque tienen la oportunidad de entrar en los países, y esto complementa lo que decía Paloma, del trabajo que hace para también a la gente que no conoce, sabe lo que es ayuda a la Iglesia necesitada. Ustedes entran en los países de mayores dificultades en Medio Oriente, en África, pero también en América Latina y en otras partes del mundo, donde hay exigencias de apoyo económico o material, ¿no? De todo tipo, ¿no? Por lo tanto, hay muchos proyectos. Cuando ustedes deciden dedicarse también a estudiar el tema de la libertad religiosa, es porque ven que en la práctica hay la necesidad de alzar una voz. Y han hecho estos reportes que cada año dan un análisis mundial sobre el tema de la libertad religiosa. Como punto de análisis y de balance de estos años de trabajo, ¿ustedes creen que es posible avanzar verdaderamente? ¿Se está avanzando realmente en la libertad religiosa o todavía hay que picar mucha más piedra para que se den avances concretos? Yo pienso que hay que trabajar muchísimo más. Como decía antes, hasta que los gobiernos, en primer lugar, los gobiernos occidentales no sean mucho más conscientes y haya un acuerdo, y por encima de cualquier ideología política, haya un acuerdo real para influir en los que infrinjan este derecho,
hasta que los gobiernos no sean conscientes de ser mucho más activos en esto, no se trata solo de que en su propio país se cumpla la libertad religiosa, sino se trata de que influyan en otros. Y no quiero recurrir al gendarme de Estados Unidos, siempre decir, no, es que cada país tiene que ser consciente y exigir la libertad religiosa, lo mismo que se exige pues que no haya injusticias o se exige cualquier otra cosa y se interviene militarmente. No hablo de una intervención militar cada vez que haya un país que pues, estaríamos en guerra permanente, sería tremendo, pero por lo menos, por favor, alzad la voz. Hay mecanismos políticos, diplomáticos y económicos que se deberían poner en juego. Muy bien, con esta reflexión despedimos a este invitado Javier Menéndez Ros y agradecemos tanto a Paloma como a Inma esta participación y a todos les damos cita el próximo martes a la misma hora aquí en un nuevo Hangout de Aretella. For Ben,